¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de martes aquí en la televisión pública, unos minutos más tarde solamente, pero hasta las 10:30 estamos con ustedes haciéndoles compañía. No sé si tengo el micrófono abierto o no, porque yo me escucho rarísima. Perfecto, estamos bien entonces. ¿Cómo va, Caruso? Muy bien, linda noche, con mucha atención, porque claro, son horas finales antes de una primera estación en esto de empezar a definir la escena electoral con que se van a encontrar argentinos y argentinas en octubre. Tiene que ver con el cierre de las alianzas. Puede parecer muy lejano, pero en realidad es una instancia muy pero muy importante en aquello de reivindicar cierta rosca y negociación política en el mejor de los sentidos. Por supuesto, siempre está la pregunta: ¿qué tan lejos queda la ciudadanía o el resto de los participantes de la política en estas instancias? Es una buena pregunta, nos las hemos hecho muchas veces en Desiguales. Se definen mañana, durante toda la jornada, mucha negociación, las alianzas que van a competir y a partir de ello las reglas de juego entre las alianzas, Luli. Sí, no solamente eso, nombres, por ejemplo. También. Ya se habla, y en un rato lo charlamos más en profundidad con Nico Fiorentino, de que el Frente de Todos no sería más el Frente de Todos. Juntos por el Cambio mantendría el mismo nombre. Recordemos que pasó de ser Cambiemos a Juntos por el Cambio, claro, en el último cierre de listas importante que fue en 2019. Por eso decimos, mañana es un día clave. Son 24 horas, termina a las 0, por supuesto, del día siguiente toda esta negociación. Pero Pablo mencionaba también reglas de juego, yo decía lo de los nombres, también lo que tiene que ver con, bueno, quién va a estar dentro de qué alianza política. Y, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, que es un comunicado de la CGT, donde se habla de esto: unidad o paso dentro del Frente de Todos. La Confederación General del Trabajo hoy habló de unidad, responsabilidad, federalismo y un proyecto de país más igualitario para triunfar, de la mano de lo que la semana pasada decían los gobernadores, claro, también. Un texto no tan directo, digamos, ¿no? De no tanto impacto como el de gobernadores en términos de cómo está escrito, pero sí en sentido político. Hace una caracterización de los riesgos de que vuelva a gobernar la derecha en el país, pero yo creo que en la primera frase está todo dicho. El presente y el futuro necesita hoy más que nunca encontrar la síntesis. Ahí aparece la palabra clave que define que la CGT, la Confederación General del Trabajo, está llamando por una fórmula de unidad. Y hoy hubo una reunión en el Senado de la Nación, aparentemente entre el ministro de Economía, el ministro del Interior, la vicepresidenta. Nico, en un rato ampliamos, hacemos doble clic, pero tenés información sobre eso. Sí, lo podemos decir que estuvo Sergio Massa en el Senado, eso está confirmado. Estuvo reunido con Cristina, está confirmado. No fue a ver a Oscar Parrilli para hablar de la represa en el río Limay. Puede ser que lo hayan charlado, pero no fue para eso. También estuvo Eduardo... No excluyente. No es excluyente. También estuvo Eduardo Guado de Pedro, y que cualquier persona que no sea esas tres que te diga que sabe qué hablaron, miente. Bien. Bueno, hay gente que dice que se sabe que habló. O sea, está mintiendo. Estamos chequeando esa información. Está guionado eso. En un ratito nada más toda esa información. Insistimos con lo de las reglas de juego, ¿no? Bueno, vamos todos juntos en este frente. Ok, vamos en este frente. A ver, ¿con qué piso empezás a meter candidaturas en las listas, si etcétera, hay paso, etcétera? Si hay paso, si no hay paso. Bueno, todo eso nos lo explica Nico, pero insisto, son negociaciones importantes y es parte muy importante de la política. No da todo lo mismo, no es una cosa liviana. Lo importante, subrayamos, es qué grado de participación tiene todo el sistema político en esta toma de decisiones. Mirando la otra gran alianza, Juntos por el Cambio, ya es confirmado que Schiaretti no va a formar parte de ese aglomerado de partidos. Schiaretti va a anotar el frente propio que se va a llamar Hacemos por Nuestro País. Sí. Está en esa alianza, o va a estar, mejor dicho, desde mañana en esa alianza, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista, Fuerzas Provinciales. Confirmado que Schiaretti no es parte de Juntos por el Cambio después de toda la novela que hubo hace solamente un par de días, con una Larreta que lo quiso meter, una Bullrich que le dijo de ninguna manera. Schiaretti no forma parte de Juntos por el Cambio. Hablaremos con Néstor Espósito porque hay novedades en las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, pero atención, ya están en el living de Desiguales la presidenta de Radio Televisión Argentina, Rosario Lufrano, está también Jessica Tritten, gerenta general de Contenidos Públicos Sociedad del Estado, y Bernarda Llorente, la presidenta de TELAM. ¿Por qué? Bueno, porque una dependencia de la Procuraduría General les avisó que habían sido espiadas con un sistema ya que hemos conocido, que hemos narrado en Desiguales, que tiene que ver con las cámaras de reconocimiento facial en la ciudad de Buenos Aires. En eso nos vamos a meter en minutos nada más. Y también va a venir en un rato el senador por Jujuy, Guillermo Snopek, aquí a Desiguales, para hablar de lo que pasa en Jujuy. Por supuesto, es una marcha docente casi histórica en la provincia, es un intento de reforma constitucional, del cual también hablamos ayer, con puntos muy polémicos, algunos de esos ya dados de baja. Sí. Nos interesaría saber qué opina Snopek sobre
esto y también sobre lo que se viene, digo, un peronismo unido, un peronismo que va a las PASO, qué pasa en la provincia, qué pasa a nivel nacional, con ese peronismo que se pone de acuerdo o no se pone de acuerdo, en un rato lo charlamos. Arrancamos para el living, Lu. Sí. Dale. Noche de martes en Desiguales. Martes, Con que este es un primer miércoles living. siempre para nosotros, ¿no? Ya Claro, el martes, martes. miércoles y nuestro jueves es viernes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, andan? ¿Cómo buenas andan? noches. Martes 13, además, ¿no? Para mí Sí. buena suerte. No lo dijimos. bueno. Pero Dijeron, por eso. dice no te cases. Recién leí una noticia, nada que Te ver, cases y ¿eh? te embarques. Pero parece que en Nigeria hubo gente que se embarcó y se casó a bordo y se están hundiendo. Esto no es chiste, es una noticia internacional, son 103 personas. Lo acabo de leer. Tenías que Nadie hacer. sabe cómo reaccionar a eso. Bueno, Bueno, pero yo lo Nos acabo... reímos, Lucila. O No, sea, yo digo que No. es una noticia. Es un hecho. Es una noticia. Es una noticia. la luleada del día. Muy Sí, bien. había que hacer. Antes de arrancar a charlar con nuestras invitadas, Néstor, ¿querés darnos un marco sobre, porque es una investigación que las excede, lamentablemente, esta investigación en base a espionaje ilegal? En febrero de 2019, prestale atención a la fecha, febrero de 2019, el Registro Nacional de las Personas, que depende todavía del Ministerio del Interior, por entonces gobierno de Mauricio Macri, celebró un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por entonces en manos de Horacio Rodríguez Larreta. Le aportó la base de datos que tenía el Ministerio del Interior al gobierno de la ciudad, que estaba lanzando un programa de reconocimiento facial a través de datos biométricos para encontrar a unos 40.000 prófugos de la justicia. Con las cámaras de seguridad iban a seguir una base de datos con 40.000 personas. En cuanto encontraran a alguien que coincidía su rostro con el que estaban buscando, macheaban y lo empezaban a seguir hasta que lo capturaban. Iban a ser 40.000. Hicieron 10 millones de consultas. Juan, si podés poner ahí algunos de los listados, es impresionante la cantidad de gente conocida, la cantidad de gente pública, dirigentes políticos, desde el presidente y la vicepresidenta de la Nación, pasando por todos los ministros, por el propio jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Está... 10 millones de personas, es Claro. prácticamente el 25% de la población en la Argentina. No hay una respuesta a por qué fueron a buscar a esas personas, por qué las buscaron en más de una oportunidad, por qué buscaron un reconocimiento facial de esas personas geolocalizándolas, es decir, diciendo a dónde fueron, qué dirección visitaron, qué hicieron. No hay una sola explicación y está claro que 40.000 prófugos, entre los 40.000 prófugos no estaba ninguno de los dirigentes políticos, sociales, jueces y fiscales. Bueno, esos deberían algunos estar prófugos o por lo menos presos. Pero más allá de esto, lo cierto es que no hay ninguna razón para que estas 10 millones de personas fueran investigadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esa lista recién veíamos hasta Florencia Kirchner, ¿no? Sí. No sé qué tendrá que ver también con la... Insistimos con el número, eran 40.000, Sí, sí. son 10 millones las personas Sí. por las que se pidieron datos. Rosario, Jessica, Bernarda, ¿cómo se enteraron que fueron espiadas por este sistema? Fuimos notificadas el mismo día por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que nos da cuenta del detalle de qué día o qué días estuvieron buscando nuestros datos biométricos, el horario. Simplemente nos notifican para saber, bueno, qué queremos hacer respecto de esa notificación. Podemos presentarnos, por ejemplo, como querellantes, en fin, estar notificadas de esta cuestión. La verdad que, como bien decía Néstor, 10 millones de búsquedas, involucra a muchísima gente. Nosotros no queríamos naturalizar esta cuestión del espionaje. Lo que no podemos hacer es, bueno, hay tanta gente, una más, una Claro. menos. No, lo que nosotros queremos puntualizar es que no podemos naturalizar que esto se realice. ¿Para qué te buscan? Entendemos las tres, y ahora escuchamos a las compañeras, que lo hacen en la medida de la función que estamos ejerciendo. Ustedes Porque ya, esto ocurrió- ya tenían sus cargos cuando Sí, las en buscaron. el caso mío fue en el 21, Ajá. en horario bastante nocturno, 23:09 creo que es el horario exacto. No sé bien qué es, porque entiendo que de ahí tienen domicilios, teléfonos, Perdón, ¿a esa mails. hora pidieron los datos al RENAPER o a esa hora usaron los datos que pidieron en el sistema de reconocimiento? A esa hora tienen detectado que entraron al sistema Sí. para poder tomar nuestros datos. Ok. En el caso del mío y en el caso de las chicas en otras fechas. No, la verdad que es sorprendente que respecto de un sistema montado para la búsqueda de determinadas personas,
ninguna tiene captura acá, terminés vos siendo espiada. ¿Para qué se hace? ¿Estos datos quién los maneja? ¿Y los usa para qué? En el caso de ustedes, ¿también las buscaron ya en 2021 o no? En mi caso particularmente fue en el 2020 3 veces, también como decía Rosario y como le pasó a Bernarda, en horarios nocturnos o muy temprano. Y nos pasó que efectivamente estuvimos comunicadas en el mismo día y bueno, me sumo a lo que dice Rosario, no queremos dejar pasar esta situación. Sabemos que cuando ocurrió hubo algún tipo de repercusión, pero luego no hubo ningún tipo de notas al respecto y la verdad es que estamos preocupadas porque por supuesto somos 3 personas, pero hay 10 millones de personas en esta misma situación y de hecho lo dice el fiscal que nos avisa, en mi caso vía mail, que efectivamente no son legales. Efectivamente no son legales estas búsquedas. Entonces, bueno, y ahí nos invitan a que efectivamente seamos parte de la querella, si queremos. Eso en este sentido lo estamos evaluando entre las 3, pero básicamente queremos decir esto, que no lo podemos permitir. No podemos permitir que efectivamente esto ocurra. Claro. Quiero apuntar que también el mismo día fue notificada, además de Bernarda, Jessica y quien les habla, la subsecretaria de Medios Públicos, Rosaura Audi. También. También recibió la misma notificación. ¿Y ven alguna coincidencia sobre algo que estaba ocurriendo en ese momento y el momento en el que las buscan? Digo porque hace unos días entrevistábamos a una jueza de Bariloche que ella decía, me buscaron cuando me cayó determinada causa. O a un abogado también de Río Negro que decía, me buscaron cuando empecé a defender a tal persona. ¿Vos ves alguna coincidencia, Bernarda? No, porque hay distintas búsquedas. La última mía llega hasta el 21. No sé si se cortan en el 21 o la información que en este momento existe es hasta esa fecha. Son distintas las fechas que nos buscan, pero sí me parece que es lo que señalaban mis compañeras y es lo más paradójico, que nosotros somos personas con una vida muy pública, saben dónde encontrarnos. Entonces, lo que uno se pregunta es qué tipo de información se está buscando y para qué fines. En su momento fue muy polémico el reconocimiento facial porque justamente la pregunta es, bueno, ¿cómo se controla esta información? Porque además una vez que están los datos, después no hay retroceso, digamos, quedan los registros. Yo creo que hay que analizarlo políticamente, ¿no? Esa información que por con tanta gente, que de alguna manera le estás buscando con otros fines. No son fines legales. Además fueron informaciones buscadas ilegalmente y yo creo que sobre todo tienen una finalidad política y ya conocemos esta metodología, ya la conocimos en el gobierno de Macri. Macri fue un espía serial, recién veíamos justamente lo de Lara San Juan, ¿no? Espiar a los familiares de Lara San Juan en un momento tan difícil marca una metodología. A ver, para ser concretos, el interés sería, hipótesis, encontrar en ese registro, en ese espionaje, algún elemento que eventualmente les pueda servir para condicionarlas, para usarlo con determinada intención política, por ejemplo. Bueno, a ver, la verdad que es difícil saber cuál es el objetivo final del espionaje, sinceramente. Ahora, pero por eso digo, obtener determinado tipo de información para utilizarla determinada... Sí, lo que entendemos es que es por el cargo que estamos ejerciendo. Sí. O sea, no ha pasado antes. Ahí Néstor quiere hacer alguna pregunta. No, pues básicamente hubo 2 metodologías concretas. Al principio del gobierno de Mauricio Macri, la ANSES le entregó al gobierno nacional su base de datos. Esa base de datos se utilizó para hacer política. Llegaban llamados telefónicos a números telefónicos, mensajes de WhatsApp, emails y demás. Después le entregaron la base del Registro Nacional de las Personas, que son todas las personas. Y esa se utilizó, según la hipótesis que tiene la Procuración de Investigaciones Administrativas, la PIA, se usó para hacer seguimientos. Es decir, hubo una base de datos del ANSES utilizada para hacer política y una base de datos del Ministerio del Interior utilizada para hacer espionaje. Bien. ¿Quién resguarda estos datos? ¿Se sabe? Néstor, sumate, si tenés la información. ¿O quién debería haberlo resguardado? Claro, ¿dónde está esta información? ¿Dónde está y bajo custodia de quién? Entiendo que en el RENAPER, ¿no? En el Registro Nacional de las Personas. El Registro Nacional de las Personas es el que tiene a su cargo la confección de ese registro, de esa base de datos. Lo que argumenta el gobierno de la ciudad es que a partir de la pandemia, estamos hablando de marzo de 2020, se dejó de utilizar este sistema porque la gente andaba con barbijo. La gente que andaba por la calle, la poca gente que andaba por la calle, andaba con
barbijo. Entonces no tenía demasiado sentido utilizar el sistema de datos biométricos. Sin embargo, y lo dicen las tres personas que están aquí, sus datos fueron obtenidos en 2020 y en 2021, es decir, en plena pandemia. Claro. No había ni siquiera desde el punto de vista de buscar a los prófugos alguna justificación para que la siguieran a ellas y a centenares de miles de personas. ¿Cuál es la manera más fácil de disimular un elefante en la avenida Corrientes? Poner 400 elefantes en la avenida Corrientes. Por eso hay 10 millones de búsquedas. Ahora, la duda que se plantea es quién finalmente, Néstor, tiene esos datos y para qué. Digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o alguien más, además del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Eso quiero decir. Oficialmente lo tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Manejado por el Ministerio de Seguridad. Manejado por el Ministerio de Seguridad. Y todo esto ocurrió durante la gestión de Marcelo D'Alessandro. Y pueden pulular ideas, hipótesis, no sé, pregunto porque no tengo la menor idea. ¿Alguna agencia de seguridad privada que pueda tener además esos datos? Es como Internet. ¿Ese gran mailing, digamos, de tanta gente para otras cosas o no? Vamos a hacer una comparación burda. Yo subo una foto de Internet y a los 2 días saco esa foto de Internet. ¿Qué garantía tengo de que esa foto no está todavía en el acceso dando vueltas por la red para el acceso de todas las... Bueno, con esto pasa lo mismo. Hay una pregunta para hacerse de parece y es que si en el caso, por lo menos lo que cuentan ustedes tres, fue entre 2020 y 2021, ¿por qué el Ministerio del Interior no revocó ese convenio cuando cambió de gobierno? O si nos quería encontrar, sabe que Rosario Lufrano está en Figueroa Alcorta y Tagle, yo estoy en la ex ESMA y Bernarda Llorente en... No, lo que digo es que al no San ser una ley, digo, no necesitas sumar una mayoría en el Congreso. Si es un convenio, lo puede revocar una de las dos partes. Claro. Ahora, ¿qué tipo de datos saben que les quitaron de alguna manera, que les robaron de su privacidad? Yo creo que lo que averiguan, que si son los datos biométricos, si estamos en lo correcto, domicilio o domicilios que puedas tener, mails, teléfonos, números de tarjetas, digamos, y todos los datos. La circulación. Sobre todo movimientos. Y movimientos, exacto. El horario, que es lo más tenebroso que porque cuando el horario uno recibe. siempre parece que es nocturno, ¿no? Exactamente. En nuestro caso, en las 3 fue... ¿Se sabe quién pidió los datos? ¿Hay registro de qué persona pide los datos en ese momento? nosotros O sea, ¿no se necesita un usuario para entrar y hacer ese requerimiento? Entiendo que sí, ¿no? Sí, se necesita un usuario y hay un grupo... Pero nosotros no lo tenemos, aquí no sabemos. No, claro. Bueno, debe ser parte de la investigación. Como parte del convenio, cuando le suministran la base de datos, la contraparte, que en este caso es el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, se compromete a elaborar un listado de personas que tienen un usuario y un password para acceder a las consultas. Eso está y es parte de la investigación que lleva adelante la Procuración de Investigaciones Administrativas y en este caso también en la Justicia Federal en Comodoro Pi. ¿En qué están basando la decisión de si se van a presentar como querellantes o no? Bueno, de lo que quieran contar, por supuesto. No, a ver, para evacuar algunas de esas dudas que están planteadas, ¿qué pasa en esa causa? El querellante tiene la posibilidad de entrar al expediente, de pedir que se cite a tal o cual persona que pueda explicar. En definitiva, creo que todos los ciudadanas argentinas tenemos derecho a saber qué hacen con nuestros datos y por qué nos espían. Y no queremos normalizar esta situación, que es algo que venimos hablando tanto con Rosario como con Bernarda. Es una situación gravísima y levosa para la democracia. No podemos permitirlo. Me parece que también formar parte de la querella tiene que ver con que no podamos ninguno normalizar, ninguno ni los 10 millones de personas que han pedido sus datos. ¿Qué cosa del lugar que ocupan en los medios públicos creen que les preocupa? Bernarda. No, yo creo que básicamente hay una concepción de la oposición, el oficialismo en este caso en el gobierno de la ciudad, de que la información es poder. Si vos analizás cómo se ha manejado, cómo ha construido finalmente el PRO, siempre ha estado muy preocupado por tener datos de los ciudadanos, ¿no? Empezaron desde el principio en la construcción política con la Big Data, ¿no? Parecía que habían descubierto como la fórmula del éxito. A mayor cantidad de información que tenían sobre los ciudadanos, podías finalmente localizar qué tipo de propaganda, qué tipo de mensaje llegaba. Yo creo que hay una concepción mucho más general. La información es poder. Creo que a esta altura debe haber quedado claro, muy claro, además a partir de espiarnos que no tenemos nada que ocultar,
Pero la información no es solo lo que tengas que ocultar o si te pueden pegar un carpetazo. La información es cómo te manejas, qué planes puedes tener, cómo te moves, si políticamente cómo es un proyecto. Es finalmente, cuando vos tenés información y sabemos... Ilegal, aclarémoslo. Ilegal, Ilegal, por supuesto, sí, ilegal. claro, obviamente. Porque siempre es poder. La cosa con es una- cómo la conseguís y qué tipo de información. Con una campaña sistemática en contra de los medios públicos, como la hemos vivido, la hemos visto en todo este tiempo, me parece que es básicamente eso, ¿no? No que nos puedan, no conseguir información que nos pueda afectar en términos personales, pues tenemos una vida como muy transparente, sino básicamente es una forma de construcción desde la política, y de hecho ni siquiera hay confianza en el PRO con sus propios compañeros. Hemos visto que hay un espionaje entre los propios miembros. Ahora, incluso, Bernarda, si vas más atrás, el primer caso conocido de espionaje de Mauricio Macri fue como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un espía que llamaba Ciro James, que tenía un contrato del Ministerio de Educación, que entre las personas que espiaba estaba su cuñado. Claro. Es decir, hasta recursos, hermana. hasta cuestiones Y en familiares. este Su mismo hermana y su expediente, hermano, sí. la primera persona que aparece entre la variedad de nombres que ustedes estaban diciendo es Patricia Bullrich, por ejemplo. Digo, Sí, y ese sistema era muy complejo porque incluía incluso Poder Judicial de la provincia de Misiones, si no me equivoco. Con lo Sí, cual estaba- había dos juzgados de la provincia de Misiones que eran los que autorizaban, porque vos para poder usar los recursos, sobre todo lo que se escucha, necesitas una autorización judicial. Y de Misiones también viene el supuesto hackeo a Marcelo de Alessandro, ¿no? Sí. Sí. Me refería puntualmente porque si algo tienen en común las tres es la conducción de medios públicos, digamos, Sí. ¿no? Por eso hacía la pregunta también respecto de, bueno, estas tres personas en el manejo de los medios públicos nos pueden llegar a preocupar en algún... ¿Por qué, crees, Rosario? No sé, la verdad, me cuesta mucho estar en la cabeza de que te hace espionaje, Está bien eso, la verdad que claro. no sé, por suerte digo, no se me ocurre pensar qué les puede preocupar. ¿Pero Entiendo yo considerás que es querrán parte de un saber, intento de controlar los medios públicos? entiendo que quizás controlar, no sé, a ver, acá hay dos modelos de país, ¿no? Y creo que es lo que se debate ahora. Hay un modelo de país en el que estamos inmersos, que encabeza Alberto Fernández, creemos en el Estado, tenemos el Estado presente, creemos en los medios públicos, son un servicio esencial, creemos en el acceso de la ciudadanía a la información, y hay un proyecto que no cree en el Estado, cree que esto es un gasto, no una inversión, que no importa si hay mucha gente que se quede sin acceso, no es importante, que han privatizado el mensaje, como siempre digo, y entonces esto es lo que se juega. Supongo que querrán averiguar, no sé, me parece. Ahí hay una ¿Con lógica. quién hablamos? Néstor, por ahí lo ¿Cuáles sabe. son los planes que tenemos? No sé. Yo No. quiero hacer una Sí, una Jessica. pequeña aclaración, que es que, por supuesto, somos 3 entre 10 millones de personas. Perdón, pero son 10 millones de búsquedas. De búsquedas, no de de personas. búsquedas, perdón, tenés razón, de búsquedas. búsquedas. Sí, lo que tenemos en común es que tenemos una voz, y me parece que eso es importante, porque efectivamente es algo tan grave, es tan levoso, que me parece que nosotras tenemos que, bueno, estamos acá con ustedes para visibilizar esta situación, me parece que eso es importante. Podemos hacer elucubraciones miles, para eso tenemos que estar en la causa. Que hay una avanzada en contra de los medios públicos, sí, contra todo el Estado en general, por supuesto, contra los medios públicos en particular, porque hay una campaña desde que nosotras retomamos el control de los medios públicos para recuperarlos después de un desguace enorme, sí. No creo que sea específicamente eso, o sí, pero bueno, por eso tenemos que estar en la causa, para eso tenemos que formar parte y involucrarnos en la querella, pero sí, hay algo que tenemos en común, es que tenemos una voz, y bueno, la verdad es que me parece que está bien que la hagamos y la usemos. Bernarda, Jessica, Rosario, gracias por haber estado aquí. No, gracias, Gracias a a ustedes, ustedes, muy amables. gracias. Bueno, nos vamos a la política nuevamente, Bueno, esto es propiamente parte dicha, de la- y de la política cómo, sucia. es un modo, Pero es parte al efectivamente. fin. Me refería a lo que estaba pasando en el Congreso de la Nación. Hoy se presentó el jefe de gabinete, Agustín Rossi, hizo su presentación ante la Cámara de Diputados y este es un breve resumen. Lo que quiero transmitirle y decirle a cada uno de ustedes es que se hagan cargo de la parte que le corresponde. Porque no nos entregaron Disneylandia. Todos hemos tenido un grado de responsabilidad en lo que ha pasado en la Argentina, pero ustedes han tenido el mayor grado de responsabilidad, pero además no solo lo han tenido, sino que lo afirman como un camino correcto. Ustedes tienen economistas
dentro de su bloque. Le dirán que el año que viene vamos a tener superávit y la balanza comercial positivo. Le pido y le ruego, si es posible, que este tema quede fuera de la interna y realmente se puedan poner de acuerdo y de una vez, aunque sea en esta oportunidad, no sigan lastimando al campo. Es mentira que hemos agobiado al sector agropecuario. Al contrario, hemos tenido políticas claramente que van en ese sentido. Y si tan enojado con los derechos de exportación, pregúntenle a Mauricio, viejo. Que Mauricio dijo, son impuestos que no me gustan, pero son necesarios. Que además diga que la macro va muy bien y que el país el año que viene va a resolver los problemas y que no va a tener que devaluar ni ahora ni después de las PASO, con 19 tipos de cambio, con cepos hasta caminando por la vereda para cualquiera que vaya a un kiosco, me parece que es un dato de la realidad que nos está indicando que hay una enorme equivocación. Las condiciones estructurales de la economía argentina va a ser distinto. Ahora, si ustedes quieren dar vuelta la inercia, la ley de gravedad, y decirnos que van a resolver la inflación con más inflación, ¿qué es lo que van a hacer? Si llegan a devaluar abruptamente, va a haber más pobreza, más indigencia y pérdida de poder adquisitivo del salario en Argentina. No va a tener que devaluar ni ahora ni después de las PASO, con 19 tipos de cambio. Me parece que es un dato de la realidad que nos está indicando que hay una enorme equivocación. El último dato positivo de creación de empleo durante la gestión de Macri fue diciembre del 2017. Desde ahí bajó. Y hoy estamos arriba de ese diciembre del 2017. Y creamos más de 500.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado. Es insostenible tener empresas públicas que son de mala gestión, de mal resultado y un gasto único. Y el número de 3.400.000 trabajadores del sector público es Estado Nacional, provincias, municipio, policía, docente, tutti di fiocchi. No toquen más nada, háganse cargo, se van, en diciembre va a haber otro gobierno, no toquen mano, no inventen más. Pero pongan la olla, che. Están comiendo el postre. Están diciendo ustedes que ya ganaron las elecciones y demás. No pareciese que venga tan así. No pareciese que venga tan así. Gran informe de nuestro Muy buen compañero informe. Fran, la verdad, como siempre, dando en la tecla y viendo todo, porque para hacer esto es ver horas y horas y horas de lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados. Es un anticipo, Nico, de lo que vamos a charlar con vos, porque esta ida y vuelta entre oposición y oficialismo, bueno, se traduce luego en las rojas que está viendo hasta internamente, te diría. Le voy a robar la metáfora a Rossi, lo de... Limpio. Claro, paren la olla antes de comerse el postre. Sí. Moyano decía, que creo que ya lo cité, decía, no hay que desayunarse la cena. Exacto. Sí. Es un poco eso. Igual, Juntos por el Cambio, ¿vos crees que hoy sigue creyendo que sí o sí es gobierno? Porque pareciera que ese triunfo asegurado al menos no se ve como de tal. De hecho, lo hemos contado acá, que estaban asustados. Que estaban asustados sobre todo por la presencia de Javier Milei. Ahora empiezan a surgir algunos encuestadores que hacen un análisis un poco más profundo respecto a de si todas las personas que responden que van a votar a Milei, qué tipo de contenido tienen, qué piensas, como un segundo nivel, pero sí es cierto que en Juntos por el Cambio, sobre todo ese periodo que empezó cuando Horacio Rodríguez Larreta decidió hacer elecciones concurrentes, que abrió una caja de la que empezó a salir un montón de cosas. Desde ese momento hasta acá, esa pelea tuvo un impacto electoral directo, lo dicen todos los espacios de Juntos por el Cambio, miden que perdieron, que en esa discusión perdieron, y cuando perdés y estás en un escenario muy ajustado, como ven casi todo, después veremos si eso se confirma o no, yo no voy a estar adelantando si son 3/3, si son dos partes del 40% y una del 20%, la verdad que no lo sé, no lo vamos a saber, me parece, hasta mínimo hasta el 13 de agosto, pero que sí tienen... ¿Huelen el riesgo o lo huelen? Claro. ¿Puedo volver un cachito atrás? Ya nos metemos en todo lo que nos va a contar Nico. En el Rosca Palusa. Mirá cómo le puso agosto en nuestro muy grafo. bien. Rosca Palusa. Me gusta. Sí. Es un agosto auténtico. Y además ¿no? una confesión de década en la que nació, ¿no? Por otra parte. Además. Porque lo que acabamos de ver no se ve habitualmente. Es decir, hay una política que tiende a la frase de impacto suelta, impulsada en las redes sociales. Ahora, cuando te encontrás con esta manera de hacer política, no importa quién creas que tenga razón en lo que acabamos de escuchar.
alguien que dice algo y argumenta, y del otro lado le contestan con argumento, con información, con dato, y ahí se empieza a jugar la política de este modo. La verdad que es muy interesante. Es la Cámara de Ojalá... Diputados funcionando, ¿no? Sí, claro. Que además la posibilidad de verlo por televisión con Diputados TV y Agustín Rossi, además que se siente en su salsa de tantos años de ese tipo de intercambio. Pero hay una esencia de la política y que no se ve todos los días, y muy bien por nuestra producción, por el informe que logró. Nico, decimos mañana día clave. Mañana es el día de cierre de alianzas. ¿Qué significa eso? Traducción fácil. Significa que los apoderados de los distintos partidos tienen que firmar un documento en el cual aceptan formar parte de una alianza que tiene que tener un nombre y tiene que tener un reglamento y unas reglas. ¿Sí? Eso es lo que más se está discutiendo hoy, incluso se diría más que el nombre. Juntos por el Cambio va a mantener el mismo. Hay una versión que dice que algunos piensan cambiar el Frente de Todos, de incorporar la palabra justicialista, que no sé qué, la estadística. El último gobierno que fue por la reelección y le cambió el nombre para ir por la reelección, perdió. Cambiemos. Es uno de uno, como después cada uno que lo valore como quiera. Es uno de uno. Pero lo que más se está discutiendo tiene que ver con los reglamentos en las dos alianzas. La disputa más fuerte está hoy en el Frente de Todos respecto a eso. Yo recién veíamos lo de la CGT y empecé a sumar. Digo, si sumás Sergio Massa, más el Universo Kicillof, más los gobernadores, más intendentes de la provincia de Buenos Aires, más la CGT y presuntamente Cristina Fernández de Kirchner, no sé cómo va a hacer Daniel Scioli para sostener su candidatura si del otro lado tiene todo esto. Si le tiran tanta carrocería encima, digamos. Y sí, porque ahí vos tenés dos capítulos. Tenés el reglamentario y el político. Lo político, la lectura que hace, y a mí me resulta muy interesante, es... Daniel Scioli no es un audaz de la política, no es una persona que se caracterizó por ser rupturista, por ir contra... Al revés, es un hombre del sistema, es un hombre que todo lo que hizo... lo hizo con respaldo de gobernadores, intendentes, la CGT, empresarios, el partido. Con consensos internos, digamos. Exactamente. Sí. Entonces, la lógica que están buscando, acá el otro día, creo que lo hablábamos con vos, Pablo, respecto a quién le va a decir a Scioli que se baje. Nadie se lo va a decir. Lo que buscan es crear un contexto en el cual, hoy me lo decía un amigo, lo sintetizó muy perfectamente. El que va a bajar a Scioli es la realidad. O sea, que lo lea. Es decir, cuando todo el ecosistema peronista o la corporación peronista vea que tiene todo esto acá, que los intendentes le dicen yo la lista no te la doy, que los gobernadores le dicen si querés ser candidato a presidente tenés que venir a armar una lista, no puedes usar la mía, que la CGT... ¿Qué significa eso de la lista tuya y mía? ¿Qué es eso de compartir la lista o no? Bueno, significa lo que discutíamos el otro día respecto a una Y o una I. Claro, porque era con Bullrich y Larreta, para que se entienda. Exactamente, no esto es lo mismo. Imagínate que vos tenés una PASO que va, no sé, Daniel Scioli contra Sergio Massa, contra Guado de Pedro. Entonces vos tenés Guado de Pedro o Sergio Massa va a tener la lista de diputados nacionales de todos los gobernadores, por lo menos del peronismo, en las provincias, y la discusión es si Daniel Scioli va a tener que armar sus propias listas en esas provincias o si va a poder llevar la lista de los gobernadores, es decir, si van los dos con la misma lista de gobernadores o si lleva una cada una. En la provincia de Buenos Aires seguro que no, ya se lo avisaron. Nico, tengo una pregunta. Lo que se tiene que definir mañana es las reglas en una hipotética PASO, no si va a haber PASO o no. Exactamente. Digo, eso es posterior. Vos lo que tenés que decidir mañana es si hay PASO, va a ser con estas reglas. Claro, lo que pasa es que PASO va a haber seguro. Porque claro, la PASO si hay PASO es una con instancia, internas, me exactamente, refiero. pero nosotros siempre pensamos solo en la categoría presidente. Claro. Pero vos tenés que definir la regla de cómo se definen si, por ejemplo, se presentan 4 listas en San Miguel. Claro, 4 candidatos a intendente, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Entonces ahí, que por eso decía que la instancia de donde buscan generar volumen para bajar a Scioli tiene una cuestión política, pero también tiene una cuestión reglamentaria. Le pusieron sobre la mesa a Scioli una propuesta que es expulsiva. A ver, directamente. ¿Qué es? Voy a tratar de explicarlo y si yo logro que un porcentaje mayoritario de la gente que está viendo lo entienda, voy a dar mi trabajo como satisfactorio. Le están proponiendo que haya un piso del 40%. ¿Qué significa esto? Es más o menos así. No importa cuánto saque el resto, suponete que vos tenés 2 candidatos, ¿no? Scioli y ¿cuál te gusta? Cristina, pongámosle para Cristina. claro. Scioli y Cristina, que ya sabemos que no va a ser, ¿no? Cada uno tiene su lista de candidatos a diputados. Entonces vos, no sé, el Frente saca un 30% de los votos. Sí. De ese 30%,
Lo que le proponen a Daniel Scioli es que vos recién puedas empezar a meter una lista, un candidato tuyo en la lista que va a pasar a octubre, obteniendo el 40% del total de los votos. Si no metes nada. Si no, no metés nada. Claro. Si no, no metes nada. O sea, sacando el 40%, vos metés el número 10. Es decir, van los primeros 9 de esta lista Sí. y el primero de la tuya va al número 10. Bien. Esto es absolutamente Es expulsivo. un piso muy alto, expulsivo. Para que como lo tengamos decís. una idea, para que tengan una idea de cuáles son los números que habitualmente se utilizan, la Alianza Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires utiliza el 20%. Claro. ¿Y el Juntos por el Cambio qué utiliza? El ¿O Juntos por el mecha Cambio, lista? No. Juntos por el Cambio utiliza lo mismo y están discutiendo exactamente lo mismo. El piso. Exactamente, porque vos pensás que, por ejemplo, Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, al menos hasta ahora, no lo chequeé porque la situación no está muy bien, pero al menos hasta ahora van a ir con lista de unidad, pero en la provincia de Buenos Aires ya saben que no. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, la lista a diputados nacionales de Patricia Bullrich la va a encabezar Cristian Ritondo. Sí. Desconozco quién va a encabezar la lista de diputados nacionales de Horacio Rodríguez Larreta. Lo que sí sabemos es que van a tener listas distintas. Claro, y que el que gane va a tener que dejar que le mechen algún diputado. Exactamente, digamos. ahí es a partir de qué piso vos empezás a meter nombres en la lista que va a pasar octubre y después sí es un sistema DONT, que es un cálculo bastante Sí, lo bastante curioso en tedioso. este caso es que esa misma discusión del piso, del mínimo necesario para poder empezar a poner tus nombres en el Frente de Todos, es parte de la discusión para que se baje uno de los dos. Exactamente. ¿No? Esa es la particularidad. diferencia, es la Y después diferencia. hay otro punto que también le plantearon a Scioli. O sea, lo que le están diciendo es, no queremos que sea, pero vos querés ser. Bueno, para ser tenés que tenés a los gobernadores en contra, a los intendentes en contra, a la CGT en contra, a Massa en contra, a Cristina en contra. ¿Sí? Y además te vas a tener que llegar al 40%, porque ¿cuál es el piso? ¿Cuál es el problema del piso del 40%? Es qué dirigente de Claro. cualquier distrito que se te ocurra Peguajo. se va a sentir tentado Claro. A ir con vos. a ir en la lista de Scioli en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otra provincia, Claro. si las posibilidades de entrar son tan... O sea, le conviene más cerrar con la lista oficial, y estoy haciendo comillas en el aire como en los 80, le conviene más cerrar con la lista oficial en el número 12 y a ver si de casualidad uno entra o si ganás y el 9 termina siendo ministro, entonces subí, que encabezar la lista de que la oferta que te diga, yo vos vení conmigo que yo sos el No, número lo uno en mi lista. acompañarían quienes piensan que va a ganar. Esa es la lógica que están jugando. Bueno, una última pregunta. ¿De qué se habló en la reunión Cristina Fernández de Kirchner, Massa y Guado de Pedro? No sé. Gracias. Muy bien. Extraordinario. Es lo que queríamos saber. Vamos con nuestro Un invitado. periodista que diga, no sé, yo me saco... Un montón. Voy a hacer lo siguiente, permiso, Hacelo. perdón, Marce. Lo quiero felicitar. Retalo, Marcelo, ¿eh? Vamos a hacer... Ética. Espero tener trabajo Muy bien. mañana, pero... Excelente. Va. Encima, Gracias. encima Gracias, el Marce. director lo defiende, o sea, ¿te das cuenta? Nos vamos al living. Ya está el senador Guillermo Snopek para charlar con nosotros. ¿Cómo va, Guillermo? Gracias por haber venido. Gracias por estar Buenas aquí. noches, gracias. Sobre a esto ustedes. puedes hablar mucho también, Y ¿no? también emoción. Mucha Un experiencia. tiempo apoderado. ¿Es divertido esto para un político así? Es muy estresante y sobre todo los plazos de cierre, Claro. donde los acuerdos muchas veces se piensa que están, pero se cierran sobre última hora. O sea, Pero a veces... Y hay que seguir al apoderado hasta que presenta la lista en el juzgado, ¿no? Porque a más de uno le dijeron 5 minutos antes que iba primero en la lista y cuando lo publicaron estaba número 5. término pasa y estuve con un apoderado una vez, yo era coapoderado, que casi se nos infarta porque estábamos sobre el límite de tiempo y teníamos que salir a presentar las listas. O sea, Y todavía 12 no menos tenía 5. la orden final, digamos, la No, negociación final. Y ahí vamos en el transcurso, pero es muy... es linda, es parte de la es esencia. apasionante. Gildo Infran no duerme hoy. Por ejemplo. Por ejemplo. Está sin dormir. Claro, ya viene hace unos días. Lo ya digo, viene hace Guillermo, unos días. ahí nos metemos en Jujuy, por ahí después volvemos a esto. Pero quiero decir, a veces se habla de estos momentos como si la rosca o la negociación política fuera algo ajeno o fuera algo malo, por decirlo de alguna manera. Pero no, es parte de la esencia de las negociaciones. No, es parte de la construcción política. O sea, vos mismo remarcabas quiénes integran, los distintos partidos que integran. Un poco te voy a relatar cómo surgió el tema de la reforma constitucional, qué es lo que pasó en Jujuy, cómo se dividió los distintos espacios políticos y electorales en base a esto, a los acuerdos políticos que pueden hacer o no
en un momento y están las diferencias cuando los números están muy justos. Vemos un resumen Sí, de Gerardo Morales, ¿no? Claro, efectivamente. Hoy dio conferencia de prensa, explicó que iba para atrás con el decreto que limitaba la protesta, pero con algunos condicionamientos. Me comprometo en derogar ese decreto, a no generar más. Ahora, le pido a los docentes que vuelvan a la escuela. Desde mañana empezamos y no volvemos a negociar en medio de conflicto. Les pido que vuelvan al trabajo, les vamos a liquidar como está. Si mañana no vuelven al trabajo, les vamos a descontar todos los días de huelga y les vamos a descontar el presentismo que está cerca de 20.000 pesos. La reforma de la Constitución sigue en marcha y va a empezar a votarse mañana. Lo que sí vamos a prohibir es el corte de rutas, calles, que es un delito que ya está tipificado en el Código Penal. Y la toma de edificios públicos, que también está tipificado. Con el agregado, Luli, que finalmente los y las docentes decidieron continuar con las medidas de fuerza. Guillermo, Morales es una paloma en lo nacional, pero halcón en Jujuy. Es más que halcón. Es un león, una fiera de presa. Usted vio cómo se expresó. Empezó a mostrar, digamos, este reclamo docente. Pero ya se pone en el león. Si mañana no haces lo que digo, te descuento plata. Estas son las consecuencias. Y no es ahora, digamos. El descuento de plata es lo de menos. Es lo que él dice. Es la persecución con el Código Penal ante un derecho, que es el derecho de huelga. Mientras no haya un desborde, no se puede aplicar y tiene que respetarse. Está en nuestra Constitución Nacional y bueno, es lo que él en una reforma provincial busca realizar. Ahora, ¿cómo llega él a generar este Congreso Constituyente? Porque digo, no puede hacerlo solo el radicalismo. Bueno, esto empezó y con una frase de él del año 2006, si hay reforma en la provincia de Jujuy, él era senador nacional, hay soborno, dijo. ¿Por qué? Porque el justicialismo en ese momento, en el año 2006, no tenía la mayoría y necesitaba de otras fuerzas políticas. Hoy, para hacer esta reforma el año pasado, él necesitó un voto de otra fuerza política que se lo otorgó, entonces nos remitimos a su dicho. Ante esta reforma hubo soborno. Empezó con el proceso de reforma, instalando en los medios de comunicación provinciales, nacionales, el derecho a la defensa de los animales, al medio ambiente, la cuestión de género. Esos fueron los eslogans de instalar este tema. Tenía prevista esta reforma constitucional el 11 de diciembre del año pasado, cuando los argentinos, los jujeños, vivíamos la algarabía del Mundial. O sea, claro, pretendía hacerla en ese periodo y todos los jujeños recibimos en ese momento en nuestros celulares llamados preguntando si estábamos de acuerdo o no con la reforma. Recursos de los jujeños utilizados para su proceso reeleccionista. Ese era el fin principal. Bueno, la acusación de soborno es muy grave, Guillermo. ¿A quién está dirigida? Y él a un diputado que votó. O sea, él necesitaba 32 votos para la reforma, que eran los 2/3, y tenía 31 votos. Y hubo un diputado que votó esa reforma, que el pueblo jujeño en estas encuestas que te digo decía en un 70% que no quería la reforma. Y es un resultado que se tradujo hoy en estos constituyentes que representan el 32% del electorado jujeño en la legislatura. Esta legislatura está compuesta en esta reforma que dice que se va a votar con vallado policial de espalda al pueblo, con una mayoría que él tiene, que necesita, en esta convención constituyente de 48, él tiene 26 miembros. O sea, es una mayoría automática que logró, respaldada tan solo por el 30% del electorado jujeño. Y hoy estamos hace menos de un mes. Si supuestamente tendría el respaldo del pueblo jujeño, no tendría esta manifestación. No nos olvidemos que el pueblo de Jujuy es un pueblo muy pasivo. El éxodo jujeño, que muchas veces se lo recuerda o está en la televisión pública, fue una decisión tras el general Belgrano de dejar todo
para lograr las batallas que se dieron después y se libraron para la independencia de los argentinos. Y el pueblo jujeño es muy pacífico, pero hoy salió a la calle. Y esa salida a la calle no fueron solo los docentes, fue una gran multitud. Ustedes vieron las imágenes que hay. La marcha de las antorchas del viernes. La marcha de las antorchas fue muy fuerte. Nacionalizó prácticamente la escena, que además tiene muy poca cobertura, por otra parte, ¿no? Silenciada por todos los medios, es muy poco lo que trascendió, y más en este escenario donde él busca ser, vos lo marcabas en el comienzo de la entrevista, busca ser una paloma, busca ser una oveja, pero es el lobo feroz. Pero ¿tiene proyección nacional, Gerardo Morales? ¿Puede ser un Mauricio Macri? La busca esa proyección con metodologías que dice una cosa en la provincia y hace otra acá. No nos olvidemos que él fue en la época de la pandemia, donde vino con los ómnibus y trajo la gente y la dejó acá en la autopista, en la entrada. Tuvo un choque muy fuerte con Rodríguez Larreta por el traslado, o sea, él busca constantemente esa proyección, busca esa visibilización nacional, cueste lo que cueste. Fue el primero en sentarse al lado del presidente de la Nación en la época de pandemia, y fue el primero también de salir a criticar y que él lo llama la discriminación por parte del gobierno nacional a Jujuy, cosa que no la hubo, digamos. Néstor. Yo lo escucho, senador, muy atentamente el diagnóstico que está realizando, y pienso, por un lado, que en los spots publicitarios del gobernador Morales, él dice, lo estamos haciendo en Jujuy y está saliendo muy bien. Y la verdad es que hace algunas semanas revalidó ese apoyo popular en las urnas. Hay como algo que se rompe en el medio entre esta manifestación y esta concepción que usted cuenta de una oposición masiva a Gerardo Morales, y lo que pasa con su proyección nacional y el caudal electoral que tiene en la provincia. Te lo hago en apretada síntesis. Él viene gobernando desde el año 2015 Jujuy con la justicia en la mano, o sea, modificó el Superior Tribunal de Justicia, cambió la escenografía, y a quien pensaba distinto, causa judicial, quiebra la voluntad política primero en la legislatura de la provincia de Jujuy en el año 2016, y tiene toda esta metodología, revalida su título, como vos decís, no solo en esta elección, sino en el año 2019, pero esto es a fuerza de acallar los gremios, o sea, el gremio que protesta, gremio que le hace una contravención, le cobra una multa, y además todos los dirigentes fueron acallados generándole causas judiciales. Bueno, Milagro Sala lo primero que hace es detener a Milagro Sala por una movilización, por una acampe. Esa es la primera razón, entre comillas. Después empiezan a aparecer un montón de otras causas, una atrás de la otra, pero el encarcelamiento de Milagro tiene que ver estrictamente con eso en el comienzo. Su brazo ejecutor es ese Superior Tribunal que modifica en el año 2015, que empieza un proceso de ejecución. Detuvo a los dirigentes sociales, detuvo a los dirigentes gremiales, lo detuvo al gobernador de la provincia, que era Fellner, para demostrar que quien se atreva a la máxima autoridad, al máximo dirigente político, después de 18 años de estar al frente de la provincia de Jujuy, lo detiene con un efecto ejemplificador para que cualquiera que se atreva a disputarle poder podía correr esa suerte. Y eso pasó, cayó desde esa época. Lo entiendo como estructura política, como una forma de ejercer el poder. Uno puede estar más o menos de acuerdo, a mí particularmente no me gusta, pero bueno, la cuestión de fondo es que va a elecciones y la misma gente a la que, según lo que usted dice, la está perjudicando, la está persiguiendo, termina votando su proyecto político. ¿Qué es lo que pasa? Se produce una distorsión del número, o sea, porque vos, el resultado electoral le da un triunfo, pero hay una mayoría que le dice que no gana por arriba del 50%, ni el 70%, como la elección de Tucumán, en un 60%, con un liderazgo fuerte de un gobernador. Gana disolviendo la oposición. Esa oposición que intentó reconstruirse, a uno lo divide con causas judiciales, a otro con causas gremiales, a otro con
copando y dirigiendo, digamos, a la... O sea, la división de la oposición oposición fue la garantía de triunfo de Gerardo Morales. Pero ¿cómo la divide? ¿Con sobornos? Porque digo, yo la ante divide esto... con negocios, la divide con causas judiciales. Uno de los candidatos tenía causas judiciales que parte del frente justicialista, y de distintas maneras va callando y va dividiendo a quienes piensan distinto para que sigan su voluntad. O sea, hay una hegemonía plena. Muchas veces se critica a otros referentes, a otros dirigentes que sí validan su conducción en las distintas provincias por arriba de un 50%, y él no logra. Y si vos te vas al resultado neto, él tiene un consenso social del 30% de la población. Ahora, ¿qué pasa con el justicialismo jujeño? Porque yo entiendo que puede haber persecuciones judiciales y hasta sobornos para algunos dirigentes, pero el Frente de Todos en 2019 a nivel nacional entendió que si no se unía no había manera de ganarle al macrismo o a Juntos por el Cambio o Cambiemos como era en ese momento. ¿Por qué en Jujuy no ocurre eso? Bueno, porque tiene esa capacidad Gerardo Morales de dividir a la oposición. O incapacidad por parte de algunos dirigentes del justicialismo. Y tenemos mucha responsabilidad, todo lo que construimos, esa fuerza opositora, que intentamos, digamos, en este proceso de reforma de la Constitución con distintas voces, y eso se estaba logrando de cara al mes de diciembre. Se hizo también un cabildo abierto, donde participaron distintas fuerzas, distintos partidos políticos, y que lograron torcer esta voluntad, como cuando la gente sale a la calle, él se asusta, le tiene miedo, y si no es con la justicia o con la policía, no permite la libertad de Guillermo, expresión. quiero volver a Milagro Sala. Sí. Yo entiendo que hay cierto sector de la dirigencia en Jujuy que le cuesta hablar sobre Milagro y caracterizar como corresponde la situación, pero se debería haber advertido desde el comienzo con lo que pasó con Milagro Sala respecto de todo lo que podía la venir. responsabilidad más grande la tiene el presidente Alberto Fernández, que es el que estuvo al frente, fue a visitarla, y bueno, y es este gobierno, digamos, nacional que acompañó las persecuciones que se vienen produciendo desde el año 2015 a la fecha. Como te dije, el ícono más grande y más emblemático es un gobernador que tuvo detenido, un gobernador que tuvo respaldo 18 años del pueblo jujeño, y que se lo detuvo como efecto ejemplificador. Y de ahí vos ponés un caso emblemático como el de Milagro Sala, pero ese caso es el que trasciende las barreras de Jujuy. El caso emblemático es el gobernador Fernández y los intendentes del justicialismo que juegan divididos, que juegan porque todavía les pesa una mega causa que hay en la cual a todos les tiene cooptada su libertad política. Está claro que la usó de manera política, la usó para su perpetuación en el poder y la usa, digamos, a quien piensa distinto para tratarlo de acallar. He sido fruto de esas persecuciones, lo he planteado, no lo he planteado hoy, lo he planteado del año 2018 en el Congreso de la Nación, pero bueno, pese a su habilidad, esa astucia que tiene, estaba sentado en la mesa política de Mauricio Macri, era una de las patas, era Macri, Frigerio, Gerardo Morales y el propio Cornejo. Era la mesa que tomaba las decisiones del país desde el año 2015 al 19. Estuvo en el sur con el expresidente Macri y al día siguiente era el defensor de la República escondida en ese partido centenario, sentado al lado del presidente Alberto Fernández. Y hoy, como no le sirve esa astucia que tiene, está al lado de Rodríguez Larreta. O sea, Macri, Rodríguez Larreta es Gerardo Morales. Le quiero preguntar, senador, por lo que va a ocurrir en los próximos días, tiene que ver con la elección nacional. En ese sentido, ¿usted cree que tiene que haber paso? ¿Cree que tiene que haber un candidato a presidente de unidad? Y hemos planteado, digamos, desde el Congreso de la Nación en su momento, desde el año pasado venimos intentando cambiar la agenda, también la agenda que se ha encerrado, digamos, en una disputa interna en vez de exteriorizarse a las problemáticas de la realidad. Hemos constituido un bloque en el mes de marzo, hemos acompañado hasta el mes de noviembre, desde el 10 de diciembre del 2019 hasta noviembre del año pasado, todas las herramientas que necesitó este gobierno, incluso el propio presupuesto, que el año
anterior no había logrado alcanzarse, lo hemos acompañado. Pero hemos dicho, hay que cambiar una agenda de la realidad, donde hemos planteado el problema que vive la sociedad desde el bloque de unidad federal, con el tema eléctrico, con el tema del combustible, con el tema del transporte, y hoy estamos tratando de poner en la agenda del Congreso el tema de la ley de alquiler. ¿Y cómo se traduce eso que se hizo en los últimos meses con lo que esperan que pase ahora, respecto de una candidatura de síntesis o paso con más de una fórmula? Creo que es lo que se buscó, son las señales que se marcaron desde el Congreso de la Nación, y bueno, hoy estamos empantanados en disputa. ¿Pero le gustaría a usted una síntesis? Nos gustaría que haya un candidato que sea del peronismo y que realmente cumpla esos conceptos de gobernar para un pueblo que esperaba respuesta, que esperaba poder mejorar su calidad de vida, que es lo que caracteriza un gobierno justicialista, y hoy te puedo decir que no lo hemos logrado. Gracias, senador, por haber venido. ¿Hacemos un corte, Caruso? Sí, nos vamos al corte, y al regresar Néstor nos cuenta novedades en las causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Y atención, porque a continuación de Desiguales se viene una joyita de la televisión pública, la intimidad de los campeones del mundo, con Sofi Martínez, y una sorpresa. Dale. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Yo podría contarte que el Cronos tiene 700 kilómetros de autonomía en ruta. Pero también podría contarte de las 700 escapadas de finde con las que comprobé que era cierto. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también el nuevo Bimbo Artesano Papa. Dove invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado. Pero guardamos todas las tijeras y les pedimos que mejor probaran Dove Regeneración Extrema. Dove evita hasta el 98% del daño diario en el pelo. Entonces, ¿todavía necesitas un corte? 8 de cada 10 mujeres coinciden en que con Dove su pelo se ve más saludable y pueden evitar el corte. Cortá con el daño, no con tu pelo. Estar orgulloso de papá es parte de tu mundo. Este es él pidiéndole a la inteligencia artificial que le cuente chistes. Y acá, haciendo su primer artelate viendo un tutorial. ¡Apa! Llegó el otoño. Este Día del Padre, hacele el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dove elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dove. Me siento hermosa con mis axilas. Adrián Mercado presenta Argentina Mining 2023, Santa Cruz, el evento premium del sector minero argentino. Santa Cruz, la provincia argentina con mayor cantidad de minas en producción y la mayor exportadora de minerales del país. Del 14 al 16 de junio, Río Gallegos, Santa Cruz. Invita Adrián Mercado. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubrí la clase turista premium, con más entretenimiento, más espacio y comodidad. Volá a otro nivel por muy poco más. Europa, más cerca tuyo.
Encontrá la propiedad que buscas en argenprop.com. Entrá. Descubrí la experiencia Bimbo Artesano, esa que hace que cada receta sea inigualable. Bimbo Artesano, más que pan, una experiencia. Conocé también Bimbo Artesano Brioche. Estar orgulloso de papá es parte de tu mundo. Este es él pidiéndole a la inteligencia artificial que le cuente chistes. Y acá, haciendo su primer artelate viendo un tutorial. ¡Apa! Llegó el otoño. Este Día del Padre, hacele el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas. Musimundo, parte de tu mundo. Seguimos en Desiguales y anunciaba Caruso que cuando terminemos, 22:30, bien en punto, se viene el primero de una serie de capítulos impresionantes, Llave a la Eternidad, con la conducción de Sofi Martínez, que está en China. Sofi Martínez, No te puedo siguiendo creer que en este a la momento... escaloneta. Ahí la 9 de la estamos mañana, viendo. ¿qué hora es? Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, muy temprano, 9:15 de la mañana pasadas, así que con una diferencia horaria muy importante, pero siempre siguiendo la gira de la selección y muy a la expectativa, como decían recién, del primer programa de Llave a la Eternidad. Contanos qué es Llave a la Eternidad. Es un programa, primero, de entrevista a campeones del mundo, y para mí lo más importante es que tiene una búsqueda particular. Nosotros fuimos a buscar la mentalidad de los campeones. ¿Por qué los campeones o qué tuvieron como para soportar esas presiones, esa angustia, esa euforia, para vivir con eso y para aún así dar lo mejor dentro de la cancha y eso que nos terminó convirtiendo en campeones? Y es para mí esa búsqueda, meterse en la cabeza, en el corazón del jugador, saber si tuvo o no tuvo miedo, si lloró en algún momento en la previa o en el post de algún partido. Bueno, cómo se vivió realmente y desde adentro un mundial tan especial. Sofi, sabemos que el primer episodio tiene que ver con Rodrigo de Paul y que está directamente involucrado en el nombre del ciclo, ¿no? Sí, sabes que fue muy especial porque cuando fuimos a hacerle la nota a Rodrigo, nos recibió en su casa, como la mayoría de los jugadores, que eso ya es una locura, me parece que te da como otro nivel de cercanía, ¿viste? De Sí, intimidad, claro. esto de que te abran la puerta de su casa, para nosotros fue muy importante. Y bueno, Rodrigo no solamente nos abrió la puerta para hacer la nota, una nota bastante extensa, sino que también al final nos dijo, ¿se quedan a comer unas pizzas? Así que pero muy cálido, nos quedamos comiendo unas pizzas con él y le contamos que estamos pensando el nombre del programa y él, viste, como toda la selección ahora está muy con el tema del palo santo, viste, que te prenden palo santo y empiezan, y dijo, a ver, pará, prendió el palo santo, lo pasó un poco por la casa y dijo, para mí es, y lo pensó un rato y dijo, Llave a la Eternidad. Y lo tenemos grabado y cuando lo dijo nos empezamos a entusiasmar todos. Así que bueno, ahí quedó el nombre, pero fue muy especial. Muy bueno. Me tira un poquito la camiseta, pero se habla de un episodio particularmente emotivo con Gio Lo Celso, ¿no? Sí, bueno, cada campeón. Pero nosotros también escuchamos a Scaloni cuando dice que hay muchos jugadores que por ahí no fueron parte de esta 26, pero también tienen mucho que ver con el proceso y con que el equipo sea campeón. Uno de ellos, Giovanni Lo Celso, para mí con la historia más particular de todas, porque le pasó que se quedó afuera 15 días antes, Claro. una lesión muy dura, y con esta noticia que para el jugador significa tanto, ¿no? Toda su vida sueña con jugar un mundial como este, y de repente se queda afuera, pero a la vez también nace su hija. Entonces, me parece que es que te pase lo más lindo y por ahí lo más feo, porque se viene abajo ese sueño en el mismo mes. Claro. Y hay algo muy particular que, o sea, que la mujer rompe bolsa el día del partido contra México. Messi mete el gol contra México y ella rompe bolsa. Mirá ¿No? vos. La verdad que tiene una historia muy particular, muy particular. Wow. ¿Les preguntaste si van a terapia? Porque vos hablás de la mentalidad. Se habla mucho del Dibu Martínez contando la relación con su psicólogo. ¿Qué onda la terapia y los jugadores de la selección? Bueno, hay mucho de eso. Sí, esa es una pregunta, te digo, como casi un denominador común. Hay algunos que sí, que de hecho fueron un tiempo para que les dé herramientas de visualización, vídeos de meditación antes de un partido. Y hay otros que prefieren, por ejemplo, Paredes nos contaba que él es de no contarle sus problemas a nadie, de no hablar con nadie, de hasta, no sé, llorar solo en la ducha, pero le cuesta exteriorizar. Así que sí, hay mucho de
de si vas al psicólogo, si les da herramientas para poder después concentrarse más o aislarse, Claro. o no, o si lo hacen como les sale, y quizás muchas veces termina afectando las lesiones. Hablamos mucho del proceso previo al Mundial, por ejemplo con Di María, y él me dice, yo estoy seguro que las lesiones que tuve previas al Mundial tienen que ver con la cabeza, con que no puedo frenar la cabeza. Claro. Entonces sí, hay mucho de eso. Y también se habló mucho, Sofi, Luli, respecto de lo que significa para ser un jugador de fútbol en un mundo tan machista, tan patriarcal, respecto de cómo jugar tus emociones. Claro. Y es una selección en la que se la vio notablemente emocionada y con ganas de expresar esa emoción. Uno imagina a Sofi con ganas de ver si eso también se trasluce en las charlas que tuviste. Sí, 100%. Bueno, creo que hoy con Rodrigo de Paul va a terminar siendo como un gran exponente de eso, ¿viste? Él es el primero que te dice que tuvo momentos muy difíciles y que el Mundial para él terminó siendo una tormenta, ¿viste? Con todo lo lindo que después tuvo, porque cuando mostró ese resultado decía, dámelo siempre, y siendo su sueño, pero que también es complejo de llevar a nivel mental. Pero sí, las emociones se ven. Di María es uno que las muestra siempre también y que en las notas creo que están reflejadas. Y después creo que también hay algo que se van a dar cuenta cuando vayan viendo los capítulos, que hay jugadores más emocionales y hay otros que quizá tienen otro nivel de inconsciencia para afrontar un desafío tan grande. Que también son Sé que me voy a necesarios. hablar con Julián Álvarez. Eso te iba a decir, Claro, es Julián. pero- Es Julián. Porque aparte es la edad, me parece un poco también, ¿no? Digo, es Y el eso que de... tiene menos para perder también, Obvio, ¿no? ¿no? Digo, Julián, y creo que Alexis también un poco pasaba eso, vos lo veías en la cancha y decís, che, este pibe está entendiendo dónde está jugando, cómo está jugando, que si pierde la pelota ahí puede pasar cualquier otra cosa, y me parece que es elemental que en un equipo haya uno de esos integrantes. Sofi, te quiero preguntar por Messi. Porque, bueno, tu video con él sabemos cómo se viralizó, lo que significó para todo el mundo. ¿Messi va a ser parte de Llave a la Eternidad? Ojalá, ojalá. La realidad es que es un poco como el deseo de todos. Estamos ahí laburando para que eso suceda. Sabemos también que él siempre fue súper cálido, agradable, sabe lo que representa, no solamente para todos los argentinos, sino también para nosotros en este programa. Así que ojalá que podamos. Estamos ahí laburando para que suceda. Así que esperemos que sí. Bueno, Sofi, gracias por este ratito. Estoy impactado con los ascensores externos que van por atrás de Sofi. No puedo dejar de ¿Estás en un hotel? Impresionante, suben y bajan por ahí. Pero bueno, otro mundo. Gracias por este ratito y bueno, mucha mierda para el arranque del ciclo. A continuación, después de Desiguales. Bueno, gracias por la buena onda. Espero realmente que les guste. Fue hecho con mucha pasión, con mucho amor, con una búsqueda también de conocer ese corazón y esa cabeza de los campeones del mundo, con la producción acá de Fede Russo y de todo el equipo. Sé que ahí también Manu, Fabio, que lo hicieron, Rafa, lo están mirando. Y por supuesto agradecerle al canal por la confianza, a Claudio Oscar, porque la verdad que es un proyecto muy, pero muy importante y tener ese laburo de ir a hacer y de conocer para mí fue muy importante. Así que gracias a todos por el apoyo. Un abrazo grande, Sofi. Bueno, muy bien. Yo soy de los que creen que de tanto en tanto hay que movilizarse por la selección, por lo menos hasta que arranque el próximo Mundial, ¿no? Obvio. Todos los 18. A mí me encanta. Yo ahí estaré. Porque además se dio algo muy importante, loco. Estuvimos 5 millones de personas en la calle. Menos en Jujuy, ¿no? Con una convivencia... Bueno, tenés razón, listo. No, me mata. Aparte yo ya con los resultados de Huracán creo que voy a empezar a hinchar solo para Te quedás Argentina. tranquila. ¿Cómo va? por ¿No estás favor. jugando Acaba ahora? de perder No en es la la última pregunta. jugada del partido, me parece No que había es que hacer esa necesario pregunta. hablar de esto. Hablemos con Néstor. Y no me dicen por acá que no pregunten. Hablemos yo con pregunto. Néstor Espósito sobre las Me causas de impresionó Cristina. mucho eso, los ascensores. ¿Viste? Suben y bajan. Me hizo acordar algo. No. No, me hizo acordar algo. Qué vamos a golpe hablar. bajo, no la vi venir. No, es que no la voy a agarrar. No la vi venir. No la voy a agarrar. No me abraces porque no me voy a hacer cargo. No me abraces porque no me voy a hacer cargo. No sé quién le habló. No sé quién le habló. Por ahí, por debajo del perdón, cinturón, ¿eh? Por ahí Para a mí Nico. por debajo del cinturón. Por ahí a Bueno, Nico, sí. que también sabe, ¿no? Te metiste solo, Néstor. Vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, Dale. que para eso nos convocaron, para eso nos trajeron. A ver, vamos a poner una de esas metáforas que muchas veces sirven para explicar una situación que es inexplicable. Nico Fiorentino acusa a Luli Trujillo más que la Nico. de haberle robado 10 pesos. ¿Quién va a juzgar? Fueron un poco más. ¿Quién va a juzgar si Luli le robó 10 pesos a Nico Fiorentino?
Pues Nico Fiorentino. No. No ¿Está bien? No está bien. No está bien. No está bien. Bueno, eso pasó. Eso pasó en la causa en la que se investiga los supuestos vuelos de los aviones de la flota presidencial a Río Gallegos y al Calafate para llevar, además de documentación, de diarios, para llevar muebles para los hoteles de la familia Kirchner en el Calafate. Esa es la acusación. Esa es la acusación y por eso estaba procesada hasta hoy Cristina Fernández de Kirchner. El tema es que esa acusación se derivó. Vamos a ver un poquito el fallo que sacó la Cámara de Casación hace un rato. Se derivó de la causa Cuadernos. Cuando el juez Claudio Bonadío, el difunto juez Claudio Bonadío, avanzaba como una topadora en la causa Cuadernos, se encontró con relatos de testigos que decían, no, sí, iban los aviones y llevaban los diarios, y llevaban carpetas y además también llevaban algunos muebles. A partir de eso hizo lo que técnicamente se llama extraer testimonios y a iniciar una causa nueva. Cuando una persona denuncia y es un juez, no puede luego juzgar. Nico Fiorentino no podía haberla juzgado a Luli Trujillo por el supuesto error. Bueno, esto ocurrió así hasta que vino Pablo Caruso y dijo, no, pará, sacámelo a Nico Fiorentino, él no puede juzgar, que venga otro a juzgarlo. El otro que vino a juzgarlo tomó todo lo que había hecho Nico Fiorentino y volvió a condenarla a Luli Trujillo. Entonces vino el director del canal y le dijo, che, esto es todo un mamarracho. Esto es nulo desde la primera foja del expediente hasta la última. Desde lo primero que hizo Bonadío en adelante, por la razón de que Bonadío no podía haber investigado. Y todo lo que investigó Bonadío no sirve nada, es todo nulo. Por eso hoy la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país, anuló completamente lo que se conoce como la causa Aviones en la que estaba procesada Cristina Fernández de Kirchner. Lo último que queda por encima de la Cámara de Casación es la Corte Suprema, que no revisa cuestiones de hecho, revisa cuestiones de derecho. Es decir, si lo que hizo Bonadío o sus socias Nico Fiorentino estuvo bien y mal, y está claro que estuvo mal. Tengo después dos preguntas muy breves en este depósito. La primera es si la Cámara de Casación suele ser amable con la vicepresidenta y la segunda si hay algún maiques en la Cámara de Casación. No en este caso. En este caso hay dos jueces que tienen una mirada muy progresista. Una es Ángela Ledesma, el otro es Alejandro Slócar. El tercer integrante de este tribunal, se llama Guillermo Jacobucci, consideró que una cuestión técnica que había planteado la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no se dirigía contra una sentencia definitiva. En consecuencia dijo, vayan a juicio y después lo vemos. Pero lo concreto es que hoy la causa quedó anulada por un voto de mayoría. Clarísimo, Néstor. Sin nombrar un maiques. Sí, llamativo. Y todo lo que pasa en Comodoro Pi, te digo que es una cosa maravillosa, ¿eh? Bueno, digo, no pasa ni en las películas, pasa en Comodoro Pi. Decirlo. No, claro, tremendo. Devolver la guita, Nico. Sí, 10 pesos. ¿Qué lo que pasa es que hay que actualizarlo por inflación, porque eso fue... 2012 fue eso. Cerramos Desiguales, nos vamos y quédense porque ya viene Llave a la Eternidad, lo que estamos charlando con Sofi Martínez, episodio Rodrigo de Paul. Nosotros nos reencontramos mañana, 9 de la noche para ser Desiguales. Chau.